vamos a hablar de la calidad del agua. Entonces, para determinar el agua que debemos de usar en un cultivo agrícola, tenemos que iniciar con los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Es la primera parte del programa de nutrición vegetal de la carrera de agricultura de la Universidad Tecnológica de Culiacán. Entonces, el agua, que es un elemento tan común, tiene propiedades físicas muy definidas, que es incolora, inodora e insípida. Esta se congela a los 0 grados y empieza a hervir a los 100 grados. Cuando se congela se cristaliza de forma hexagonal y esta se expande, por eso el hielo flota. Como pueden ver en la imagen, los bloques de hielo realmente están flotando porque su densidad baja. Entonces, de esa manera es como el agua que está líquida es más densa, entonces tiende a hacer presión sobre los bloques de hielo y estos van flotando. También la capacidad física calorífica es mayor que cualquier otro líquido. Cuando hablamos de propiedades químicas, el agua es el solvente universal. Todas las reacciones que se llevan a cabo tienen relación o requieren agua. Esta no es ácida ni alcalina y reacciona con metales formando óxidos y como catalizador en muchas reacciones el agua, ¿no? Entonces, las propiedades microbiológicas para el agua de uso agropecuario, tiene que estar en una concentración o número de las unidades por mililitro de agua de 0.5 a 1 parte por millón de coliformes. De estos coliformes, eh, hablando de Streptococcus fecales, que son de los más penados, puede tener hasta 5 a 20 por cada mil mililitros. Es decir, porque estamos hablando de un agua para uso agropecuario, no para uso humano. Abusados con eso, ¿no? Puede haber presencia de Shigella, no se amonesta. Salmonela puede haber, pero de 4 a 12 partes o unidades por mililitro. Pseudomonas aeruginosa, Clostridium de 100 a 500, Mycobacterium, no hay ningún problema que haya presencia. Quistes de protozoo hasta 100 y huevos del minto, que normalmente están en las heces fecales, hasta un huevo por cada mililitro de agua. Y de virus entéricos, que la mayoría de estos son presentan cuadros de diarrea de 1 a 500 unidades por mililitro, ¿no? Entonces, todos estos propiedades microbiológicas son permitidas para el agua de uso agrícola. Entonces, cuando hablábamos ahorita de calidad de agua, dentro de las propiedades químicas está la que no es ácida ni es alcalina. Precisamente la solución nutritiva, nosotros tendemos a hacer un equilibrio de la acidez o del pH del agua. Entonces, cuando hablamos de pH, siempre tenemos que hablar del diagrama de Emil-Truk, que clasifica a los puntos de acidez y alcalinidad del agua o del suelo en función de la absorción de los nutrientes. Entonces, entre más cercanos a la neutralidad, todos los elementos son absorbidos o son asimilables por las plantas. Si se dan cuenta, estas barras ejemplifican la concentración o la cantidad de absorción de un nutriente. El nitrógeno, por ejemplo, se empieza a absorber en la mayor umbral posible desde un pH de 6, que es moderadamente ácido, hasta un pH débilmente alcalino, que es el de 8. Entonces, todo este intervalo es asimilado al nitrógeno, por lo que nuestros suelos, que son de tendencia alcalina en el Valle de Culiacán, no encontramos problemas con deficiencias de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre, de calcio y de magnesio, porque todos estos elementos normalmente tienen una buena asimilación en pHs alcalinos. Perdón, en pHs alcalinos. Si se dan cuenta, hasta 8, que es el pH más común de los suelos de aquí del Valle de Culiacán, podemos tener una buena asimilación de todos estos macroelementos. Pero cuando hablamos de microelementos como el hierro, manganeso, boro y zinc, la tendencia es a la baja. Entre más alcalino un suelo, menos asimilables estos microelementos, a excepción del boro, que cuando el pH alcanza un valor de 8.5 empieza a convertirse en tóxico para el suelo. Pero lo opuesto en los suelos ácidos, estos son muy asimilables o tóxicos, deberíamos llamarle, ¿no?
y los macros son deficientes, o sea, no los encontramos en suelos ácidos. ¿Por qué? Porque son muy lavados. Normalmente los suelos ácidos se encuentran en el centro de la República hacia el sur, donde hay muchas precipitaciones y esto provoca que el suelo pierda esa estructura de floculación, donde se permite que el intercambio aniónico que hay en un suelo, precisamente por esa floculación, se va lavando, ¿no? Se van haciendo suelos muy arenosos, muy piedregosos y pierden esa capacidad de retención o de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, cuando otra propiedad del agua es la dureza, entonces cuando hablamos de dureza del agua no hablamos de qué tan duro está o qué tan compactado está un suelo, sino que la concentración de sales que se encuentra en esa concentración o en esa solución nutritiva. Entonces, un agua blanda es un agua que tiene una alcalinidad baja. Sí, manda usted. Adelante, Miguel. ¿Quién habló? Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de dureza del agua, se refiere a la concentración de sales que se encuentran disueltas en ella. Entonces, un agua blanda es un agua de muy buena calidad que tiene una conductividad de 0 a 1.5, 1.4 o 140 milisiemens por centímetro cuadrado. Esas son las unidades de medida. Un agua blanda, que hay una concentración relativamente alta, o empieza ahí a haber una deficiencia en algunos cultivos, problemas en algunos cultivos, sobre todo en el cultivo de fresa, por ejemplo, de 1.4 a 3 de conductividad, ya en algunos que son sensibles a la salinidad empiezan a manifestarse. En ese sentido son aguas blandas todavía. Un agua ligeramente dura cuando tenemos una conductividad de 3 a 5, agua moderadamente dura, una conductividad de 5 a 6.5 y un agua dura arriba de 6.5, muy dura arriba de 8, entonces ya estamos hablando de aguas como las que se utilizan en la Baja California, ¿no? En la zona de Ensenada, que son aguas que ya son invadidas por las corrientes subterráneas del mar y empiezan a concentrarse muchos los, los elementos nutritivos, ¿no? Que vamos a ver ahorita más adelante, algunos cationes que son los que se incrementan, ¿no? O son aguas de pozo que están sobre explotados y empieza a concentrarse las sales en esos pozos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de sodicidad, este parámetro mide el probable efecto del sodio sobre las propiedades físicas del suelo. Entonces, cuando el sodio se encuentra en una alta concentración en el agua de riego, el calcio y el magnesio se precipitan en la solución del suelo por la acción de carbonatos y bicarbonatos. Entonces, el sodio se va acumulando y va sustituyendo a estos dos elementos, al calcio y al magnesio. En el intercambio de cationes, dando lugar a un desequilibrio eléctrico de las partículas del suelo. Esto, entonces, debido a ese predominio de cargas negativas, las partículas del suelo se repelen y empieza la desfloculación, se pierde la estructura, ¿no? Por lo que existe una menor entrada de oxígeno al suelo y disminuye la permeabilidad. Entonces, cuando se empieza a compactar y se hace el constramiento de la capa superficial, es el efecto tampón que tenemos, sobre todo en los cultivos más arenosos del desierto, ¿no? O que son sobreexplotados. En esta imagen se puede ver un encostramiento de la parte superficial y pueden ver en la cintilla cómo se empieza a acumular los bicarbonatos haciendo ese efecto con el calcio que se encuentra en la solución nutritiva, provocando estos cristales que empiezan a hacer el taponamiento de la cinta de riego, ¿no? Y en donde está empujando esta solución nutritiva a base de reacciones ácidas, empuja la sodicidad hacia la parte más externa de la cama, provocando esta coloración roja, precisamente de los los microelementos como el fierro, el magnesio, el manganeso, este es el color que se va haciendo de estos elementos minerales, desplazados precisamente por el efecto de los cationes que se están entre ellos peleando, ¿no? Por empezar a flocular o desflocular el suelo. Entonces, la alcalinidad que se produce es la capacidad para neutralizar los ácidos.
Estos compuestos que contribuyen a la alcalinidad son los bicarbonatos que les mencionaba ahorita, ¿no? Estos se encuentran en el agua y empiezan a provocar ese efecto de alcalinidad que lo aportan los cationes, como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Estos cuatro elementos son los que hacen el efecto de, de carga positiva, ¿no? En el agua. La presencia de alcalinidad en el agua le confiere la capacidad de mantener un pH ante el agregado de un ácido. Entonces, cuando tenemos esta concentración de, de productos alcalinos o de nutrientes alcalinos, cuando tenemos una buena distribución entre ellos, podemos aplicar una solución ácida y provoca un efecto buffer o de tampón que recupera otra vez el suelo su alcalinidad original. Es bien difícil romper con un suelo alcalino por medio de ácido, porque estos minerales ya están en la solución del suelo, en los coloides. Entonces es más fácil agregar materia orgánica para bajar el pH de un suelo que de forma química, porque tenemos que hacer unas reacciones de lavado y empezar a hacer aplicaciones de yeso o enmiendas de otros materiales para empezar a bajar este porcentaje de cationes, ¿no? Entonces, en este análisis físico-químico del agua, se puede observar un perfil del agua de un cultivo o de un campo agrícola. Por ejemplo, en este caso, es un agua ligeramente alcalina, porque ustedes pueden ver el pH de 7.5. La conductividad no es mala, es de 0.21. Sin embargo, el agua viene con una concentración alta de sodio, relativamente alta de sodio, de 1 ml aproximadamente. De potasio es baja precisamente porque el sodio está dominando, ¿no? El sodio y el potasio compiten ya que son de cargas positivas, el magnesio también y el calcio. Entonces estos cuatro elementos son los cationes intercambiables que hacen ese efecto buffer, ¿no? del agua en el suelo. Entonces cuando nosotros agregamos un agua, tenemos que considerar los elementos que lleva el agua. Por eso es que al final del día estos elementos son fertilizantes, ¿no? Entonces aquí se cuantifica en partes por millón el sodio, que son 19 partes, pero multiplicándolos por el peso molecular, nos da los melequivalentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para saber cuánto elemento estamos aplicando. Luego vamos a hacer la solución nutritiva para descartar estos melequivalentes de una solución nutritiva ideal en función de lo que ya trae el agua. Otros elementos que se cuantifican aquí es los micros, que es el fierro, manganeso, zinc, cobre, y juntos estos nos dan un estado ideal para poder saber qué nutriente podemos agregar, ¿no? Por el lado de los de carga negativa está el fósforo, los sulfatos, los nitratos. En ese sentido también hay que cuantificarlos. Si se dan cuenta, esta solución nutritiva o esta agua trae de fósforo eh, muy poco fósforo, 0.01, es insignificante. De sulfato sí trae 6 partes por millón, que multiplicados por el peso molecular nos da 0.13 mil equivalentes. Hay que considerarlo, ¿no? En la solución. Y aquí está la parte interesante para ver la cantidad de ácido a aplicar. Normalmente el agua que trae bicarbonatos, este trae 2.8, entonces este es un agua de reacción alcalina que nos va a provocar alcalinización del suelo, porque trae alto contenido de sodio y trae alto contenido de bicarbonatos. Entonces, aquí ojo, ¿no? Este 1.88 de bicarbonatos, 2.8, lo tenemos que multiplicar por el valor de ácido a neutralizar, y eso nos da la cantidad de ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Ya lo veremos cómo lo vamos a neutralizar para poder hacer una solución nutritiva que pueda ser absorbida, ¿no? Y estar en rangos de conductividad y en rangos de alcalinidad o de pH más cercanos a la neutralidad para que puedan ser absorbidos los nutrientes. Hay que considerar, una vez que tenemos estos valores, los valores que nos dan los laboratorios normalmente están en unidades que no se pueden o no son directamente entendibles, sino que se tienen que hacer unas conversiones. Entonces aquí está esta tabla de conversiones para transformar los análisis o las moléculas de amonio, por ejemplo, a nitrógeno unidad, elemento. Entonces, si nosotros tenemos el valor en amonio, lo multiplicamos por 0.77 y ya eso es el valor en nitrógeno total.
porque el análisis es el nitrógeno total y nosotros queremos saber amonio, por ejemplo. Y si es lo opuesto, si tenemos nitrógeno total y queremos saber cuánto es amonio, entonces lo multiplicamos por 1.28. Lo mismo con el nitrato. El nitrato es la unidad que viene en el fertilizante y quiero saber cuántas unidades de nitrógeno realmente voy a tener de la aportación de este fertilizante en forma de nitrato, pues lo multiplico por 0.22. Y lo opuesto, ¿no? Si tengo las unidades de nitrógeno, lo multiplico por 4.4 para saber cuántos nitratos aplicar, ¿no? Y así para cada uno de los elementos. Luego vamos a hacer esta práctica en la bodega con los fertilizantes que están ahí para hacer estas conversiones y poder sacar los kilos por tambo, los kilos por hectárea, y nosotros saber en la concentración de miliequivalentes o de partes por millón cuánto estamos aplicando. Entonces, bien, entonces entramos a la parte de los elementos y nutrimentos de las plantas. Los elementos esenciales para la mayoría de las plantas superiores están en esta lista y también sus concentraciones que se consideran adecuadas para un tejido en buen desarrollo. Entonces, están ordenados de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? Que el que menor concentración tiene está al principio y el que más concentración se requiere está al final. Entonces, el molibdeno, por ejemplo, es el de menor concentración. Su símbolo químico es MO y su forma disponible es el óxido de molibdeno. Su concentración en el tejido seco es de 0.1 miligramos por kilogramo, es decir, por partes por millón es de 0.1 parte por millón. En porcentaje, pues es muy, muy pequeño, ¿no? 0.00001%. Entonces la relación es de 1 por cada átomo de molibdeno, ¿no? En el cobre, por ejemplo, que es el siguiente en valor, su símbolo químico es Cu, su forma disponible es cobre con valencia 1 o 2. Su concentración en el tejido vegetal es de 6 partes por millón. En ese sentido van incrementándose, como pueden observar en esta tabla. Luego sigue el zinc, manganeso, boro, hierro, cloro, azufre, fósforo, magnesio, calcio, potasio, nitrógeno. Y pueden ver que los de mayor concentración es el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Entonces pueden observar aquí en el oxígeno que su concentración de un tejido seco es de 45% y el carbono 45%. Entonces tenemos solamente con estos dos elementos el 90% de una planta. Entonces el nitrógeno y el oxígeno y el hidrógeno, que es este otro elemento que aporta el 6%, juntos nos aportan el 96% del tejido seco de una planta. Entonces, realmente si nosotros hacemos un buen riego, que es lo que aportamos con estos tres elementos, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, tenemos asegurado el 96% del éxito de nuestro cultivo. El otro 4% nos lo asegura en la fertilización. Entonces, de nada sirve hacer un programa de nutrición excelente si nosotros estamos dando un mal riego, porque el 96% de nuestro éxito está en función de un riego adecuado. No sé si queda claro esta parte, jóvenes. Entonces, una vez que definimos que el riego es lo más importante, lo que sigue es ese 4%, cómo lo potenciamos, cómo hacemos que la planta saquemos el límite de su producción, pues es con una buena absorción del resto de los nutrientes. Estos nutrientes están distribuidos de acuerdo a la concentración de ellos en el tejido vegetal. Como los mencioné hace un momento, están en orden de menor a mayor. Entonces el nitrógeno en cuanto al tejido vegetal representa el 1.5%, es decir, de cada 100 gramos de tejido vegetal, 1,5 gramos es nitrógeno. De cada 100 gramos de potasio, de tejido vegetal, de cada 100 gramos de tejido vegetal, 1 gramo es de potasio. Medio gramo es de calcio, 0.200 gramos es de magnesio, fósforo igual, 0.200, azufre, 0.1 gramo. Es decir, son unidades muy bajas de concentración de estos elementos para tener nosotros una muy buena distribución o una buena producción. Y enseguida tenemos los microelementos, y aquí está la clave por qué se le llama microelementos. No es porque sean más pequeños de tamaño que los macroelementos,
sino porque la concentración dentro de la planta es menor. Entonces ya no nos alcanza las unidades en porcentaje para poderlos medir porque son muchos ceros. Entonces ya empezamos a medir en partes por millón o una parte o un miligramo por cada kilogramo de tejido. Entonces, en este caso son 100 miligramos de cloro por cada kilogramo de tejido vegetal, 20 miligramos de boro por cada kilogramo de tejido vegetal, 100 miligramos de hierro por cada kilogramo de tejido vegetal. Entonces, son muy bajas las concentraciones de estos elementos en el tejido vegetal, que es por ello que se les llama microelementos. Y todos los elementos se clasifican en la planta en función de su comportamiento bioquímico y a su función fisiológica dentro de la planta. Entonces la clasificación en el primer grupo, donde está el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, estos se absorben en forma de carbonatos, bicarbonatos, oxígeno, agua, nitrato, amonio, sulfato y en los iones de la solución del suelo, es decir, y unos y otros en gases atmosféricos o por el aire, ¿no? Entonces estos tienen que haber solución en el suelo, tiene que haber agua disuelta en el suelo para que estos iones puedan ser absorbidos por la planta y todos estos iones, los chons, constituyen el principal componente de la planta que es el material vegetal o el material orgánico. Entonces son elementos esenciales de grupos atómicos implicados en estos procesos enzimáticos y su asimilación es por las reacciones de óxido-reducción. Es decir, se oxidan y ya no están disponibles para la planta, entonces se reducen para poderse absorber. O agarran un oxígeno o lo pierden para poder entrar dentro de la planta. En el grupo número 2 está el fósforo, el boro y el silicio. Estos se asimilan en forma de fosfatos, ácido bórico o borato y silicatos, ¿no? Y están disueltos en la solución del suelo. Estas funciones de estos elementos es esterificación de grupos alcohol nativos en las plantas. Estos ésteres fosfatos, que es el grupo que está involucrado en las reacciones de transferencia de energía, ya que el fósforo forma ATP o adenosintrifosfato, ¿no? Entre otras funciones. El otro grupo, el tercero, es el del potasio, calcio, magnesio, manganeso y cloro. Estos en su forma disponible son los iones, así como están, así es como son asimilados. Obviamente tiene que haber contacto con la raíz y eso se logra con la solución del suelo cuando hay humedad. Las funciones de estos elementos generalmente son de acompañamiento en el potencial osmótico de la solución nutritiva, son reacciones como la conformación de proteínas, de enzimas, de reacción de sodio con balances de aniones, o controlando la permeabilidad de la membrana y potencial eléctrico. Normalmente estas son las funciones de estos elementos. Y el cuarto grupo, donde están estos microelementos, fierro, cobre, zinc y molibdeno, que también son absorbidos en forma de iones o quelatados, es decir, vienen acomplejados con un ion quelatante para poder hacer que este elemento pueda pasar a través de la solución nutritiva. El quelato le permite que no sea atrapado o no sea oxidado en el suelo y pueda estar disponible para que la planta lo pueda absorber, liberando ese quelato al suelo para reciclarse y volver a quelar otro microelemento o quedar en el suelo, ¿no? Mejorando la estructura. Estos predominan en forma quelatada, incorporados en grupos prostéticos y facilitan el transporte de electrones por un cambio de valencia. Entonces, de esta manera, estos micros es como son absorbidos por las plantas. Entonces, ya entrando en función de estos elementos, ¿qué hacen dentro de la planta? El carbono, que es uno de los que mayor concentración tiene el tejido vegetal, es el componente molecular básico de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. El oxígeno, por su parte, es tan importante como el carbono y prácticamente en todos los compuestos orgánicos de los seres vivos. Se requiere para el proceso de la respiración, el oxígeno es indispensable. A continuación, el hidrógeno, que es el agua, ¿no? Este lo aporta el agua. Entonces juega un papel muy importante en el metabolismo de la planta porque hace las funciones de hidróxido, ¿no? De disolver los elementos, ¿no? Entonces el balance iónico es una de sus principales funciones y es un agente reductor. Este es el que hace que se libere el oxígeno, ¿no? Porque forma moléculas de H2O.
Entonces, reduciendo de esa manera los otros iones, haciéndolos disponibles para que la raíz los pueda absorber. Por ejemplo, el óxido de magnesio, al entrar en contacto con el hidrógeno, con el H2O, suelta el oxígeno y entonces va atrapado en el agua con ese oxígeno que tiene dos enlaces, y de esa manera el hidrógeno, como los enlaces con el agua son enlaces muy débiles, al llegar y hacer contacto con la raíz de una planta, inmediatamente por intercambio catiónico se va hacia la planta, ¿no? Entonces, por eso es que es un agente reductor el hidrógeno. Es clave en las relaciones energéticas de todas las células, ¿no? Para ese transporte de iones hacia adentro de la célula, ¿no? El siguiente es el nitrógeno, ya hablando de un nutriente sintético que nosotros aportamos de manera manual. El nitrógeno forma los aminoácidos, que son los que constituyen las proteínas, ¿no? Los prótidos, los albuminoides, las enzimas, que son las que hacen una función dentro de las células, los ácidos nucleicos, que son los encargados de la herencia, la clorofila, que es la que le da el verdor a la planta, ¿no? Por eso le apegamos nitrógeno a una planta y se pone verde, bien bonita, ¿no? Esa es básicamente la función del nitrógeno. En el caso del fósforo, este forma parte de los fosfolípidos, que son las grasas de las membranas, que hace que la célula sea voluble, ¿no? Que se puedan mover, porque esas grasas le permiten a las células que no se quiebren, que puedan ser permeables. También el fósforo lo usan las plantas para sintetizar ácidos nucleicos, que son los encargados de la herencia. También interviene en la división celular, en almacenar y transportar energía, ya que forman los adenosintrifosfato o el ATP, y en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Forma parte de las defensas de la planta, como son las lecitinas, las fitinas, son defensas naturales contra el ataque de patógenos, y también estimula la formación de raíz en la floración, en la fecundación, fructificación y maduración, por lo que es un elemento muy, muy completo, ¿no? El fósforo está presente en todas las etapas de la planta, y además, con el uso de fósforo hacemos que una planta sea más precoz, por lo que es muy importante, ¿no? Y el siguiente elemento es el potasio. Este tiene una función en la turgencia de la planta, de las células, ¿no? Haciendo que éstas se hinchen y puedan tener esa capacidad de absorber nutrientes, ¿no? Poder abrir los estomas es esencial el potasio en la fotosíntesis, ya que si no hay un adecuado flujo de nutrientes, el potasio es el que se encarga de que esta célula sea turgente, ¿no? Y pueda haber el flujo de iones a través de las células. Activa al menos 40 enzimas, que son las funciones dentro de la célula, y este es muy determinante en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. También es esencial para que estos azúcares se trasloquen a otros lugares de la célula, para llegar desde la parte exterior hasta la formación de almidones, ¿no? Las vacuolas de las células, ¿no? Para tenerlos de reserva. Entonces el potasio es el que hace esa turgencia celular, ¿no? Por lo que controla la apertura y cierre de estomas. Cuando tenemos la planta con un estrés de calor, los estomas se cierran gracias a la presencia del potasio, ¿no? En las células. Estimula el crecimiento raíz y mejora el tamaño de los frutos. Es decir, cuando queremos nosotros engordar frutos, es a base de aplicaciones de potasio. Y el potasio está muy presente sobre todo en el plátano. ¿Y por qué creen ustedes que los que usan la bicicleta comen muchos plátanos? Porque el potasio, como es rico, el banano como es rico en potasio, pues cuando lo comemos, el potasio se va y nos ayuda a la translocación de iones dentro de las células, sobre todo en las piernas, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos un adecuado nivel de potasio y hacemos que se trasloquen Los todos calambres, los ¿no? iones. Y efectivamente, evita los calambres, ¿no? Porque el calambre es eso, un choque eléctrico donde no hay un flujo adecuado de iones de potasio en la célula, pues. Entonces la célula empieza a tener ese desequilibrio energético porque no hay potasio suficiente, ¿no? Entonces la deficiencia de potasio en la planta la vemos como esta necrosis perimetral de la hoja, ¿no? Raíces más delgadas, hojas cloróticas de un color menos verde, más tendiendo a amarillo, ¿no? Pero muy característico esta necrosis perimetral de la hoja, ¿no? Aquí podemos ver en este cultivo de sorgo la hoja verde muy intensa, y aquí soyamado, como le dicen, ¿no? Una necrosis de toda la hoja, ¿no? Como se puede observar en eso. En el caso del calcio,
que es otro de los elementos. Este está involucrado en la división celular. Cada vez que se divide una célula necesita que el calcio entre en función porque juega un rol muy importante para que la membrana se mantenga turgente, rígida, que no se rompa el jugo celular y se tire, ¿no? Entonces es el calcio el que le da esa protección, ¿no? Como un cascarón de huevo, ¿no? Es puro calcio, el cascarón de huevo es el que protege a la célula interior, ¿no? Que está dentro del el pollo ese que van a hacer, ¿no? Entonces el calcio forma parte esencial de todas las paredes y membranas y debe estar presente en la formación de nuevas células. Contrarresta los efectos tóxicos del ácido oxalático, el cual es muy común, ¿no? En eso de las reacciones dentro de las células, ¿no? El oxalato de calcio es el que hace que se empiecen a formar estructuras sólidas que rompen las membranas y empiezan a vaciarse los nutrientes, ¿no? El oxalato de calcio normalmente se va y se almacena en las vacuolas para tenerlo ahí como reserva. El calcio también proporciona resistencia a los tejidos vegetales. Por ejemplo, la pared celular está formada de paredes de calcio, ¿no? Y desarrolla el sistema radicular porque la raíz necesita ir rompiendo el suelo, ¿no? Para seguir desarrollando. Entonces, la radícula, la parte principal de la raíz, está formada de una molécula muy resistente a base de calcio, ¿no? Que es la que va haciendo ese amartillamiento y empezar a buscar por dónde crecer, ¿no? Entonces, hasta mueve hasta piedras, ¿no? Es por ello que esto influye en la formación de tamaño y maduración de fruto. En la maduración de los frutos, pues necesita haber un balance adecuado de calcio, porque si no se nos da el agrietamiento de frutos, ¿no? Precisamente porque empieza mucho el exceso de agua y el nivel de calcio no es el adecuado. El otro elemento, y terminamos con este, es el magnesio. Es el principal componente de la clorofila. Este es la molécula central de la molécula de clorofila, ¿no? El magnesio es el que le da el color verde a la hoja. Y también el magnesio es un cofactor de muchas reacciones enzimáticas requeridas para los procesos de crecimiento de todas las plantas, ¿no? Y asimismo el azufre, que se encuentra en esta misma diapositiva, forma parte de los 3 aminoácidos, cistina, metionina y cisteína, y es por lo que el azufre es esencial para la síntesis de proteínas. Por ello, el azufre junto con el nitrógeno ayuda a mantener el color verde intenso mediante la asimilación del nitrógeno, ya que el azufre forma unos enlaces éster por medio del azufre para que el nitrógeno forme esas moléculas de nitrato, de amonio, o las terminaciones aminoácidas de las cadenas, ¿no? De aminoácidos. Entonces, con eso, jóvenes, terminamos la presentación del día de hoy y yo les mando